Yo tenía también en mente pasarles un vídeo en relación al examen físico, pero parece que ya no va a haber tiempo. Entonces, la joven doctora Alejandra Alpaca. Sí, doctor. ¿Qué entiende usted por semiología? ¿Qué es el estudio de signos y síntomas? Excelente. Identifican a una entidad clínica. ¿Qué entendemos por entidad clínica? Una enfermedad en un determinado momento, porque no toda la vida una persona va a estar enferma. ¿No es así? Tienes un proceso de una gastritis, te dura un determinado tiempo nada más, un periodo, ¿no? Pero tienes que manejar sus signos y síntomas para poder hablar de depresión. Excelente, doctora. Entonces, una lecturita, doctora, a lo que es la filiación. Ya usted sabe cuántas partes tiene la historia clínica. 2. ¿Cuáles son? La anémesis y el examen físico. Excelente, doctora. Dé usted una leída a filiación. No, la primera variable de análisis es filiación, historia actual de la enfermedad o la enfermedad actual, y luego son cada cual tiene sus variables. La filiación tiene sus variables, la enfermedad tiene sus variables, la enfermedad actual o la historia de la enfermedad. Y nosotros manejamos, yo lo que yo manejo es la historia clínica del Hospital Regional de Delgado, que está corroborada tan igual casi como la historia del Hospital Caetano Heredia de Lima. Entonces, vamos a empezar, usted dando una lectura y de repente en la capa vamos a dar ciertas, dentro de las variables, la importancia que tienen estas variables en relación a ciertas entidades clínicas para que ustedes vayan aprendiendo. Doctorita, una lectura a la afiliación y después a otro colega. Ya. Nombre: Juan Pérez, edad 40 años, sexo masculino, raza mestiza, religión católica, idioma castellano, ocupación actual taxista, ocupación anterior mina, Trabajador de mina, ¿no? Ya. grado de instrucción secundaria completa, lugar de nacimiento Arequipa, lugar de procedencia Arequipa, dirección Horacio Ceballos, Socabaya, Sin número, fecha. ¿no? Sin número, ¿no? SN sin número. Muy bien, doctora. Fecha de ingreso, que la decimos. Abril 2018. Yo me he robado esta historia, no, sino los variables, porque en ese entonces había pacientes en el hospital. Ok, fecha de elaboración. 2018, informante paciente. Y quien la elabora debía ponerse ahí, el interno, tal y cual, ¿no? El nombre del elaborador. Muy bien. ¿Usted tiene una idea por qué la edad es importante dentro de una historia clínica? Sí, porque hay enfermedades que caracterizan a las personas mayores de 60 años de edad, otros entre 20 a 30, 40, 50 años y otros en niños, ¿no es cierto? O adolescentes. Por ejemplo, una persona de 40 años de edad, después en su plenitud de su actividad de trabajo laboral, y que de repente este señor que trabajaba, por eso habla de mina. Entonces, es importante la edad para poder hablar de entidades clínicas. Por ejemplo, si hay un paciente de 60 o más de 60 años, que dicen los expertos, que a partir de 60, 70 años de edad, los pacientes o las personas tienen una mutación de su ADN que conlleva a ser vulnerable o susceptibles de enfermedades como final de su existencia. Puede ser un cáncer, puede ser una infección, y son susceptibles y vulnerables que al final termina pues con la vida, considerando que la expectativa de vida de las personas está entre 70 en los varones y 75 en las mujeres. La joven doctora Danielita Isabel. ¿Usted qué entiende por el sexo? ¿Es importante también que haya enfermedades relacionadas con el sexo? Doctora. Sí, doctor. Por ejemplo, la clase pasada vimos lo que era el globo vesical, que era más usual en hombres por problemas de Prostatitis, próstata. ¿no? La próstata. Excelente. Ajá. Muy bien. Así es. Hay enfermedades desde el punto de vista laboral, ¿no es cierto? Muy bien.
Excelente. Manuel Ismael Cárdenas, ¿la raza es importante? Joven doctor, si no tiene usted idea, no importa. Yo soy para poderles apoyar. Pero la raza es importante, la raza, no en nuestro contexto, puede ser en término general, si ha leído usted, la raza, ¿hay entidades clínicas relacionadas con raza? Sí, en la raza perdón, los afroamericanos, los morenos, los negritos que decimos de término, tienen predisposición a ciertas enfermedades. Y hay otros, los anglosajones, la raza blanca, tienen otra predisposición de enfermedades. Y hay otras, ¿no es cierto?, que tienen predisposición a determinadas enfermedades que ustedes van a ir leyendo poco a poco. Joven doctora Sara Sofía Carpio. ¿Y la religión tiene qué importancia? No tiene importancia. Y si no sabe usted, yo le tengo que enseñar. Bueno, yo diría que depende de la religión más que todo, porque en todo caso la religión católica no tiene, por ejemplo, mucha variación a la hora de costumbres o tradiciones. En cambio, si estuviéramos hablando de una religión que tiene tradiciones no ortodoxas, pues excelente. Sí, por ejemplo, en la claro, alimentación. Usted sabe que las ortodoxas, la religión católica, tal y cual, pero los israelitas, ¿cómo les puedo yo dar una información? De que hay personas que por su religión, evidentemente, pues, a veces obstruyen o dificultan la actividad asistencial de un médico, porque de repente son, pues, de una determinada religión que no permiten transfusiones sanguíneas, ¿no es cierto?, estando en riesgo de la vida del paciente, y tenemos que nosotros como médico asistente hacer que no quiere, está con una anemia de 4, 5, 6, 7 que necesita sangre y no quieren hacerse poner, nosotros tenemos que hacer denuncia a la fiscalía, tal y cual. Muy bien, doctora. El idioma es importante, que dice Adriana Castillo. ¿Está Adrianita? Sí, Oscar. Yo ¿El pienso que idioma sí. es importante o no es importante? Sí, ¿no es cierto? Sí es importante. Por ejemplo, si en nuestra patria, en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra nación, hay mucha gente que habla bilingüe, ¿no es cierto? ¿O no? Hablan quechua, hablan aymara, ¿no? ¿O no? De la selva hay ciertas personas que hablan, pues, son determinados creo que hay, pues, ciertas culturales desde el punto de vista de raza o idioma, que hablan un idioma ¿no?, en relación a los chipivas, por ejemplo, ¿no? Y hablan, y son también una situación, y hablando a nivel internacional también, porque nosotros, cuando estás haciendo tu historia clínica y encuentras a un paciente que viene, habla speaking quichua, y nosotros lo entendemos, ¿no es cierto? Nada de sojta, o sea, desde hablar quechua, ¿no es cierto?, desde el punto de vista, y es una dificultad para nosotros en cuanto al idioma, pero el idioma casi que nosotros manejamos es el castellano, ¿no? Por ejemplo, el paciente usted que viene y dice, si no habla quechua, tiene que por lo menos decirle manzutique. Si va usted a la sierra, que me sucedió a mí cuando fui médico joven, tuve que ir a hablar ahí quechua y aprender samay, respire. Hay ciertas dificultades en cuanto a también al idioma, que es importantísimo. Ocupación actual y actual. El joven doctor Mario Alejandro Cornejo, nuestro delegado, que nos dé una impresión sobre la enfermedad actual y la enfermedad anterior. Perdón, en la ocupación anterior y la ocupación actual. Laxus Carlos Burricos, que me he equivocado. Doctor, en sus manos encomienda esa alma. Ya. Ocupación actual taxista y ocupación anterior mina. Bueno, las enfermedades ocupacionales sí son importantes porque, bueno, por ejemplo, en el trabajo de la mina, se pueden, los pacientes se ponen en contacto con materiales tóxicos, ¿no? Y se pueden dañar, por ejemplo, las vías respiratorias. Por ejemplo, ¿no? Y un ejemplo muy importante
es en cuanto a, creo que les dije al inicio, que la enfermedad actual es taxista y la enfermedad anterior es mina. Entonces, una mina de carbón, trabaja en las canteras, trabaja en socavón en una mina, trabajaba cuando tenía 25, 28 años y después se viene a Arequipa, pero en Arequipa el hacinamiento es donde viven más personas en un cuarto, hay el contacto, o sea, una persona de su familia tiene tuberculosis, entonces el antecedente de haber trabajado en mina es un factor importante, trabajar en socavón, la alimentación, entonces tiene una enfermedad muy importante que es la base para que tenga tuberculosis, que llaman la silicosis, pero ustedes eso ya irán poco a poco aprendiendo en el contexto de su caminar de estudiante. Y la enfermedad actual que es taxista, pero evidente, de repente si ya está con su tuberculosis activa y de taxista estaría contagiando a otras personas. Muy bien. Joven doctora Eliana Enríquez. ¿Grado de instrucción es importantísimo o no es importante? Sí es importante, doctor, porque también es un indicativo para cómo poder expresarnos con el paciente. Por ejemplo, no podríamos hablar con un término tan superior porque tal vez no lo puede entender y por vergüenza, digamos, de la persona no lo va a decir y no va a haber una comprensión por ambos lados. Así es. Una persona de otros lugares que vienen de las alturas, evidentemente a veces no entienden que decir, hacer no. Uno le dice que orina, la orina no entiende. Pichi sí entienden, ¿o no? Caquita sí entienden, pero hablar de heces no entienden. Entonces a veces el grado de instrucción no entienden, ¿no es cierto? Porque si nosotros le decimos, ¿tiene usted baño? ¿Qué es baño? Le dice, ¿no? Y ellos ya tienen foco séptico y muchas cosas que en el contexto estábamos hablando de nuestra relación con ellos. Lugar de nacimiento y lugar de procedencia es importantísimo, joven doctor Marcelo Alejandro Espino. Sí, doctor, porque dependiendo de nuestro lugar, del lugar de donde venimos, estamos expuestos a ciertos factores ambientales, por ejemplo, como acá en Arequipa la radiación y... De piel, ¿no? Podría ser muy bien ultravioleta, y en otro tipo de patología que nosotros casi vemos frecuentemente está relacionado, por ejemplo, una paciente que tiene un lugar de procedencia Arequipa, por ejemplo, Puerto Maldonado, o por ejemplo, la selva. Entonces, ahí hay otro tipo de patologías, ¿no es cierto? Hemos visto yo al menos paciente que venía del norte, cuando vino estaba con dengue. Y otro paciente que tratamos acá en Arequipa y muchas veces en el hospital vienen de Puerto Maldonado, por ejemplo, y vienen con la enfermedad de la malaria, ¿no es cierto? Y la malaria, ustedes ya saben muy bien qué es ¿qué enfermedad más se llama? El paludismo. Así es, eso, poco a poco eso es un proceso, la docencia, desde el punto de vista del aprendizaje, que es un camino. La dirección, que forma parte ya desde el contexto de las variables, fecha de ingreso, que es también importante dentro de su al hospital, fecha de elaboración de historia también pues, desde el punto de vista, porque es importante cuando se elaboró la historia clínica. El informante tiene importancia porque a veces el paciente viene en muy mal estado de salud, por ejemplo, una cetoacidosis diabética o un coma diabético, entonces evidentemente el que informa es el familiar, ¿no? Y a veces, la mayoría de veces, el paciente es el que informa y que sería más fidedigna la información en ese sentido. Muy bien, pasamos a la segunda variable, que es la enfermedad actual o historia actual de la enfermedad, y tiene sus variables. ¿El tipo de enfermedad es importante o no tiene importancia? Joven doctor, ¿quién se va a sacar? María Fernanda. El tiempo de enfermedad tiene importancia. 1, 2, 3, 4, 5. Hay enfermedades crónicas y hay enfermedades agudas. Si es 2 días,
¿usted pensaría, María Alejandra, que sería aguda o crónica? ¿Aguda o crónica? Si yo tengo 2 días mi dolor... Sería aguda. Excelente, 20. Aguda, ¿no es así? El tiempo de enfermedad puede ser 30 días, un mes, diabetes mellitus, cómo debutó, o la TBC, cómo fue su proceso, o más de 20 días con hemoptisis, la bronquitis crónica, más de 20 días con tos. Es importantísimo el tiempo de enfermedad. Ustedes tienen que ir aprendiendo de que también tiene que ver el periodo de incubación, que ustedes ya tendrán que ir aprendiendo poco a poco. Forma de inicio, brusco, ¿no es cierto? Curso progresivo. Casi la mayoría, ahí por eso brusco dice forma de inicio, brusco. Curso progresivo, casi todas las enfermedades tienen un progreso. Por más que tiene la sinología, durante el día va al centro de salud que le corresponde, le pone una inyección, se regresa a su casa, al otro día sigue enfermo, tal y cual, entonces un curso progresivo, entonces regresa nuevamente a su establecimiento de salud, a su puesto de salud, centro de salud, es reevaluado y se dan cuenta que podría ser una apendicitis, o podría ser una colecistitis, o podría ser una colecistitis. Entonces, lo tienen que referir a un hospital que tiene la capacidad resolutiva, un hospital 3, por ejemplo, el Hospital Regional Honor Delgado, porque en los centros de salud, puestos de salud no pues, tienen la infraestructura para poder operar a un paciente o resolver la capacidad resolutiva de resolver este problema. Viendo esto, síntomas principales. ¿Es importante o no es importante? Creo, joven doctora Fiorella Rodríguez, Ríos, ¿es importante los síntomas principales o no? ¿O es muy importante o no? Sí, sí es muy importante porque nos puede llevar en el camino de lo que en verdad es la enfermedad que tiene. Me da gusto que sí tengan idea, así es. Son los signos, y por eso estamos hablando signos y síntomas, que al final hablamos, ¿no? ¿Qué es el síndrome? Son los signos que caracterizan determinada entidad clínica que conlleva, ¿qué es el síndrome? El síndrome son los signos y síntomas que caracterizan una entidad clínica en un determinado momento, que está sumado a los exámenes auxiliares para poder corroborar la probabilidad diagnóstica. Pero vamos a ver que hay una parte de la historia clínica que es la más importante, y el 60-70% de examen. Entonces, ¿qué entendería usted por vómitos? Ya lo estoy... Los vómitos, ¿qué vendría? ¿Qué entiende usted por vómitos? ¿Es la emisión de qué? ¿De contenido qué? ¿Gástrico por quién? ¿Por la boca o por dónde? Doctorita, ¿qué es un vómito para usted? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Qué es vómito para usted? Doctora Fiorella. Sí, doctor, mi internet está un poco mal, lo escuché entrecortado. Yeah. Vómitos vendría a ser, ¿no? ¿Qué es el vómito? ¿Es la emisión de qué? ¿De contenido alimenticio? A ver, doctorita, el 20. Es la expulsión. La expulsión, rápida la emisión, muy bien. Del contenido gástrico. Claro, por la boca, ¿no es cierto? Pueden ser estos vómitos biliosos, sanguinolentos, mucosos, alimenticios. Muy bien. Y la fiebre, doctorita, la fiebre también dice que es un componente importante para poder identificar una entidad clínica, porque la fiebre es un mecanismo de defensa del organismo. Dice, como ustedes van a hacer medicina molecular, habla de mediadores, ¿no? Inflamatorios, interleucina 1, pero eso no por el momento, sino que la fiebre es un mecanismo del organismo de defensa que cuando viene un intruso, se mete a su organismo, entonces el organismo comienza a producir sus defensas, y entonces produce leucocitos, sus soldados, tal y cual, y de esa manera le expresa el componente de fiebre, decirle, mira, estoy con fiebre, hazme
dame importancia. Es como, por ejemplo, ahorita el COVID-19 es un intruso que se ha metido. El COVID-19, que es un virus o una bacteria. Doctorita, ¿quién sabe? Un virus, doctor. Excelente. ¿Qué es un virus? En el contexto general, les doy un concepto que el virus, el término general que ustedes van a hablar de su ADN, de RNA, tal y cual. Pero ¿qué dicen para poder llegar a ustedes? Que ya ustedes tendrán que revisar. Son partículas proteicas que en el medio ambiente dice que son inocuos, que no hacen daño, pero al ponerse en contacto con los seres vivos, porque los perritos, ustedes tienen gatitos, perritos, y les da, se enferman, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Se enferman o no se enferman sus perritos? Entonces dice, el contacto con los seres vivos, los animales, tal y cual, puede producir, pues, ¿quiénes? Los virus. Entonces los virus, los conceptos, un término general, fácil, es que es una partícula proteica que ya ustedes, como tienen, que les digo, tienen su ADN, RNA, que en el medio ambiente son inocuas, pero cuando se ponen en contacto con los seres vivos que tienen su sistema inmunológico deprimido, hacen pues mella y producen una enfermedad. Y acá en esta entidad hablamos de coluria. Coluria es la presencia de bilis de bilirrubina en orina. Esto se expresa cuando hay una obstrucción o alteración de vías biliares y que evidentemente más se da cuando hay, ustedes saben muy bien que hay una bilirrubina directa y una bilirrubina indirecta. La directa es hidrosoluble. Cuando hay una obstrucción de vías biliares, por ejemplo el colédoco o en un cáncer de cabeza de páncreas, hay una obstrucción que permite que la bilirrubina pase a la sangre, pero va al riñón, como es hidrosoluble, se filtra y evidentemente dicen los expertos que es hidrosoluble y por lo tanto pasa a la orina y se da el color como té cargado que es llamado como coluria. Y la bilirrubina indirecta es liposoluble. Muy bien. El relato es enfermedad actual, historia de enfermedad, van a encontrar eso. El relato cronológico, que también se conoce como relato cronológico, y otra literatura que se revisa y también dicen, es el cuento de la enfermedad. Es un cuento de la enfermedad. Cómo ustedes van manejando cuánto tiempo, o sea, el tiempo paciente refiere que inicia su enfermedad, cuánto tiempo, presentando fiebre, coluria, tienen toda la sintomatología. Asimismo, además, esos términos tienen que ir manejando. Y el relato cronológico o el cuento de la enfermedad es la parte o la variable más importante de la historia clínica que dicen los expertos, unos 50, 60, 70% del diagnóstico está en una buena elaboración de la historia clínica en relación a su relato cronológico. Muy bien. Sebastián Rodríguez, una lectura al relato cronológico. Sí. Relato cronológico de la enfermedad. Paciente refiere que empieza su enfermedad 2 días aproximadamente antes de su ingreso, caracterizando por dolor abdominal localizado en epigastrio e hipocondrio derecho, de tipo cólico. Al día siguiente persiste con dolor, por lo que ocurre al establecimiento Recurre al establecimiento de salud del lugar, centro de salud, donde lo evalúa el médico indicando iosina 2 ampollas endovenosas. Síntomas que calman transitoriamente, por lo que regresa a su domicilio. Horas después, presenta sensación de alza térmica de 38.5 grados centígrados cuantificada. Asimismo, náuseas y vómitos de contenido alimenticio, mucoso, bolioso, en 3 oportunidades. Muy bien. Volumen de 150 centímetros cúbicos por vez aproximadamente. Asimismo, el dolor se irradiaba a zona escapular derecha, orina como té cargado, coluria, por lo que decide regresar al centro de salud y es referido al hospital Honorio Delgado, entrando por emergencia, tópico de medicina, donde es pasado a sala de observación. Muy bien. Entonces, es importantísimo, miren, el dolor. Ya les he dicho que el dolor es importante, el dolor, ¿no es cierto? Abdominal. ¿Alguien me podría decir 2, 3 tipos de dolor? O sea, no tipos, sino en localización en relación a su anatomía.
Por ejemplo, si es en el epigastrio, ¿qué ustedes pensarían? ¿Qué dolor? Porque el dolor abdominal puede ser un tipo de dolor. Puede ser a nivel de epigastrio, ¿ustedes qué pensarían? Gastritis. Así es. Hipocondrio derecho. El hígado. Hepatitis, colecistitis, coleocolitiasis. Muy bien. Así es. Eso es, ustedes tienen que ir aprendiendo. Si es fosa ilíaca, o sea, ustedes hablan en el término de dolor abdominal, pero acá ya más o menos él habla que se localice en cada tal lugar, ¿no es cierto? Si sería en fosa ilíaca derecha, apendicitis. Ya, qué bien, me parece que van a aprobar con 11, ¿ya? Excelente. 20. Ya, ¿qué dicen los expertos? Que todo dolor, miren, o sea, la docencia es un aprendizaje diario. ¿Qué dicen los expertos? Que todo dolor en la boca del estómago, que se llama epigastrio, debe, dice, considerarse no solamente la gastritis, sino también debe evaluarse la probabilidad de patología de hipocondrio derecho, o sea, vías biliares, porque todo dolor a nivel abdominal, ¿dónde se localiza o dónde se presenta? O si ustedes tienen una injuria, ¿dónde se presenta? Siempre en la boca del estómago, porque está el plexo solar, ¿no es así? Donde se irradia toda, hasta las impresiones. Cuando ustedes tienen un cierto miedo, ¿qué les duele? ¿La boca del estómago o no? ¿O ansiedad? ¿O no es así? Componentes de mensajeros. Ya, pues eso ya cuando ustedes ya vayan avanzando. Dice, el dolor persiste por lo que recula el establecimiento de salud. Miren cómo usted él le trata de va dando la cronología. Persiste el dolor, por lo que entonces él ya, hay unos que se toman su agüita de huacatay, su hierbabuena, pero no es medicina alternativa, pero no les hace nada. Entonces se van a su centro de salud o se van a veces hasta la farmacia y en la farmacia les dan medicamentos sin ningún criterio médico. Pero se fue al centro de salud y donde le indican 2 ampollas de iosina, que el nombre comercial es la buscapina. Pero estos síntomas, claro, que le quité síntomas que calman transitoriamente por lo que regresa a su domicilio. Horas después, presenta sensación térmica de 38. O sea que, gran posibilidad que este problema de repente de la vesícula, por ejemplo, que se enclave el cálculo, entonces ya no pasa la bilis, entonces se inflama la bilis y la pared también se inflama, y como la pared tiene receptores de dolor, el dolor es intenso y además, pues, ya hay la flora bacteriana que hace traslocación de la parte a nivel intestinal, que siempre están atentos a cualquier cosa, se meten y se van y se localizan a nivel de vesícula, repente probable, y producen por una inflamación y que forma parte del contexto de lo que es fiebre, un mecanismo defensivo que avisa ¿no? que hay un proceso probablemente infeccioso, ¿no? Asimismo, náuseas, ustedes ya saben ya que es náuseas, es la sensación de vómito, pero no llega al vómito, sino una sensación nauseosa. Vómitos, ya hemos hablado del contenido del vómito, pero es un contenido alimenticio, mucoso, bilioso. Entonces, a veces, ya cuando hay compromiso de vías biliares, entonces puede ver la bilis que se mete, regresa o hace retrógradamente a nivel del estómago y produce pues un dolor intenso a nivel de epigastrio, porque produce una gastritis alcalina, que es la más severa, probable, ¿no? Yo le estoy elucubrando y estoy enseñándoles que probablemente por la bilis, que es un componente alcalino y produce pues dolor intenso a nivel del reflujo, a nivel del intestino delgado duodeno que se pasa al estómago. Pero presentó vómitos, dice 150 centímetros. Ustedes saben muy bien que una taza de líquido, ¿cuántos centímetros tiene, jóvenes? De acá de adelante tienen que hablar en un volumen de una taza, 2 tazas, 3 tazas. ¿Y cuántos tienen? El 20. Cualquiera. ¿Saben cuánto tiene? 250 centímetros. 4 tazas es 1 litro. Y acá en adelante ustedes ya tienen que ir manejando estas situaciones. Vómitos, ¿no es cierto? Diarreas, ¿cuántas cámaras o cuántas deposiciones? 10 deposiciones. Con un doctor, una taza. Ustedes le preguntan, lo dirigen. No es que ustedes le van a decir, ¿no? Sino, ¿cómo en un volumen de qué? ¿En una taza?
2 tazas, doctores en una taza, más o menos un volumen de una taza. Entonces ustedes ya se imaginan que ¿cuánto es de volumen? ¿Una taza? Doctores. 250. Excelente. Eso es el aprendizaje. Poco a poco, esto es un proceso. La adolescencia es un proceso, no es que de la noche a mañana ustedes van a saber. El dolor se irradiaba a la zona escapular. Miren, ojo, que hablábamos del dolor de hipocondrio derecho. En ese entonces les hablé de que hay dolores referidos a la zona dorsal o la zona escapular. Y él no se irradiaba a la zona escapular derecha. La orina se ve como té cargado, como colurio, o sea, como té cargado, entonces de repente había una pequeña obstrucción o algo ahí ya compromiso de vías biliares, ¿no? Y presenta colurio con apredomino de bilirrubina directa, probable si le harían el dosaje cuando ustedes, ya pues terminando semiología 1, lo malo es que cuando estamos en semiología 2, de repente seré su profesor, de repente, probable, no sé, pero si entonces tendrán que conocer los valores normales de las bilirrubinas, valores normales de la hemoglobina, valores normales de otros exámenes, de la creatinina, de la glucosa, que tienen que ir ustedes poco a poco. Esos son los objetivos del aprendizaje de un alumno de semiología 1, conocer los valores normales. Y cuando pasen a semiología 2, hablarán de los valores. Si conocen los valores normales, entonces ya podrán hablar de lo que es en sí comparar lo normal con lo anormal. Si está alto, entonces ustedes dicen que está alto. Si el colesterol normalmente es menos de 200 miligramos por ciento, pero si encuentran 400, entonces, no, hay una hipercolesterolemia. Eso es así. Lo que se decide, dice, regresa al centro de salud y es referido al hospital regional, no agregado, tal y cual. Entonces, gran posibilidad que ellos piensan que de repente hay un problema. Seguramente le han hecho sus exámenes de abdominal, su Murphy, tal y cual, y han... ¿Quién sigue? Talaverita, doctora Ana Paola Talavera, lectura de las funciones biológicas, que forma parte de entre lo que es enfermedad actual. ¿Cuáles son las 5 funciones biológicas? Sí, doctor. Apetito está disminuido, el sueño tiene insomnio, la sed está aumentada, la orina referida y esas normales. Está muy bien. ¿Por qué habla de una? El apetito disminuido, porque si yo estoy con dolor y tengo vómitos, no voy a tener pues el apetito, ¿no? Y además probablemente esté pasando por un proceso infeccioso, por eso pues la temperatura, tal y cual. Si ustedes alguna vez han tenido temperatura, hasta el corazón les duele porque aumenta la frecuencia cardíaca y taquicardia, tal y cual, ¿no? Tenía insomnio, seguramente por el dolor. Sueño, por el dolor. Apetito disminuido. Sed aumentada. Seguramente como vomitaba y quería tomar, o sea, pues eliminó líquido y por el vómito, y a veces pues existe enfermedades, tenía sed. Orina. Referidas. ¿Qué quiere decir? Si ustedes encuentran el término de orinas referidas, es lo que están ustedes explicando en el relato cronológico. ¿Qué color eran las orinas, jóvenes? Cualquiera de ustedes. Marrón. Oscura. Sí, como té cargado, colúricas, ¿no? Eso ustedes van, excelente, parece que están leyendo, porque la literatura habla de color marrón también, una literatura que están, entonces ahí no tengo nada que refutar. Ese es normal. Antecedentes. David, Alejandro. Ya, antecedentes funcionales. Fisiológicos. Nació del arte eutóxico, de parto eutóxico debe ser a término, atención domiciliaria, lactancia materna 1 año 4 meses, vacunas completas, desarrollo psicomotriz aparentemente normal, inicio de escolaridad 7 años, alimentación, desayuno, almuerzo y comida. Hasta ahí nomás, hasta ahí, y ahí faltaba, ustedes aumentan, porque ustedes tienen que estar con todas las herramientas, ahí les faltaba hablar del grupo sanguíneo y el RH, después de los fisiólogos, o sea, después de nacido, de lactancia, vacuna, ¿no? El desarrollo psicomotriz siempre es aparentemente normal, iniciado a la escuela de 7 años y que se va a la escuela. Nacido de parto eutóxico, quiere decir que es normal.
¿no es cierto? Y ha sido atendido en domicilio, seguramente fuera de Arequipa, antes había o seguramente había una persona que lo ha atendido en el domicilio, o una obstetriz, no sabemos, pero es a término. Si es distóxico, ¿ustedes qué opinan? El término de distóxico quiere decir que está explicando o hablando la probabilidad de que pueda ser por cesárea, distóxico. Eso tienen que aprenderse cuando ya escuchen o lean o revisen. Poco a poco ya ustedes tienen que ir aprendiendo. Lactancia materna. Lo normal, jóvenes doctores, les dije hasta qué edad debe lactar un bebé por lo menos el 20. Mínimo hasta 6 meses. 6 meses. Hasta 6 meses. Todas las chicas damas, las damas me han contestado, ¿no es cierto? Tienen 20. Vacunas completas. Ustedes ya saben, tienen que ir leyendo ya de las vacunas completas, su triple, vacuna. ¿Hay vacuna para sarampión o no hay vacuna para sarampión? ¿Saben o no saben? Creo que sí, doctor. No estoy Eso segura. es que creo que tienen que sí, pero eso, ¿ves? Eso es la motivación. Dice, ¿cuál es la motivación del profesor al alumno? ¿Cuál es la mejor motivación del profesor que los molesta a los alumnos? Estudiar. ¿O no? Estudiar. Y es la única motivación que yo les puedo decir. Estudien, estudien, estudien. No hay más. Acá no hay que, no, sino estudien. El conocimiento se viene del cielo. No. Ah, ya, muy bien. Así es. Desarrollo psicomotriz aparentemente normal. Siempre se pone aparentemente normal porque, ¿no? Hasta cuando no hay una evaluación bien dada o en cuanto a su desarrollo, ustedes van viendo que sí, habla a los 3, pide su pila al año y medio, 2 años, habla muy bien ahí a los 3 años, ya a los 4 años, ya está ya para irse al nido, ya pues es el inicio de escolaridad a los 7 años, o sea que se fue por primera vez o se ha ido a la escuela a los 7 años. Alimentación, desde el punto de vista académico, o sea que académico, porque cuando ustedes sean residentes, ya esos ya no, ustedes casi no manejan, pero académicamente tienen que manejar 3 variables. ¿Cuáles son las 3 variables? Joven doctor Valdivia, Alejandro, David. No sabría decirle. ¿Cuáles son las 3 variables de alimentación? Desayuno, almuerzo y cena. ¿Cuáles son las 3 variables? Que estamos ahí, las tiene usted, la alimentación. ¿Cuántas veces come usted en el día? No, sí, he dicho desayuno, almuerzo y comida, cena. Así es. Entonces, desde el punto de vista académico, se les pone en la historia clínica, por eso es importantísimo que pueden poner desayuno. ¿Qué come usted en el desayuno, joven doctor? Un jugo con un pan con algo. Ya está. ¿Con qué? ¿Con algo? ¿O con mantequilla? Anterior. Lo que quede del día anterior. O no sé, hasta el calentado. Ya. El almuerzo, ¿qué come usted? Por ejemplo, ayer ají de gallina. Ya ve. Entonces, ustedes a sus pacientes, no, yo no lo digo por ustedes, yo le estoy dando un mensaje cuando ustedes les preguntan a los señores, que a veces, es el problema, a veces hablan quechua y aymara y ustedes no, pero si es una persona de convencional con su castellano, hablan su desayuno. Señor, ¿qué toma usted? Leche, pan, huevo. Ustedes tienen que preguntarle. El almuerzo, ¿qué comes? ¿Has comido, joven doctor? El 20. Pollo, carne de pollo, carne, leche. Y así es. Papas, tal. Entonces, mucha gente en nuestra realidad, pobre, porque hay tema de pobreza, cuando ustedes hagan su vía actividad desde el punto de vista académico en el Hospital General, hay gente muy pobre, de extrema pobreza, y compran su Maggi, el almuerzo ya le ponen su paquetito de Maggi, las damas deben saber más que tú, y para dar el sabor, y no comen ni carne, no comen nada de carne, tal y cual, entonces, evidentemente, pues, repercute en su alimentación.
¿no? En su nutrición, el almuerzo. Y su comida, mucha gente, desde el punto de vista tradicional, comen desayuno, almuerzo y comida. Pero finalmente ustedes, desde el punto de vista académico, dicen, esa dieta es a predominio de proteínas o carbohidratos. Si en el almuerzo come fideo, arroz, papa, carne. ¿Qué opina usted? ¿Carbohidratos o proteínas? ¿A predominio de qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? 20. Carbohidratos. Carbohidratos. Así es. La mayoría de nosotros comemos bastantes carbohidratos. Ustedes mismos saben que todos le echan pan, ¿no? Mantequilla, que son grasas saturadas, tal y cual. Hábitos nocivos. Freddy, Alejandro, Yana. Ok, doctor. Hábitos nocivos, té y café con 2 cruces, tabaco no, sí hay consumo de alcohol y no hay consumo de drogas. Así es. Entonces, hay uno que dice que soy, por ejemplo, hablamos del tabaco. El tabaco, por ejemplo, hay patologías que están relacionadas al tabaco. Yo soy un paciente de 70 años de edad, flaco, he bajado de peso. Yo me tenía la ocupación era de los que rían la chacra, no sé qué ya les dicen, los camayos. Entonces fumaba 2, 3, 4 cajetillas de cigarro y viene de 70 años, 75 años y comienza, tiene tos, baja de peso, capacidad ventilatoria disminuida, tos con expectoración con sangre. Entonces, ¿es importante o no es importante? ¿El tabaco puede ser causante de una enfermedad? Joven, 20. ¿Quién sabe? Sí, doctor. ¿Qué puede darle? ¿Qué pensaría usted si tiene 70, 78 años, 80 años? Un cáncer de... Así es, 20. Así es, señor. Es el causante dentro de lo que podría ser, porque tiene 3 componentes. Tiene miles de componentes, pero lo más importante es la nicotina, que es dependencia, alquitrán, que es causante del cáncer, y el CO2, que se une a la hemoglobina, y puede causar hemoglobina, y el paciente muy fumador, hay muchos fumadores, ustedes conocen, hay unos que fuman cualquier cantidad de su capacidad ventilatoria, está medio, no pueden ni jugar fútbol. ¿Juega usted fútbol, joven doctor? No, doctor. Hay que jugar fútbol, pues, si no está usted con un punto menos, ¿sabes? Voy a ponerle 20. Ya. Alcohol. La joven doctora Alejandra, que tiene 20. Alejandrita Sofía Alpaca. El alcohol, ¿cómo está relacionado si yo soy un paciente que tengo 60 años y hace 10, 15, 20 años tomo duramente el alcohol? O sea, soy un alcohólico crónico. Mi barriga está con líquido, estoy los ojos amarillos. ¿Qué podría pensarse? El 20. Una hepatopatía con una cirrosis podría ser, si tiene líquido en la barriga, histérico, sus piernas flacas, se le cae el vello axilar, sus senos, ginecomastia, que se le crecen los senos. ¿Qué pensarían? En una, doctorita, el 20. Los pacientes cirróticos. ¿Ah? En un paciente sí. Que podría tener, por ejemplo, un cáncer, cirrosis. Cirrosis hepática, ¿no es cierto? La cirrosis hepática es una degeneración del tejido hepático, o sea, desde el punto de vista hepático, valga la redundancia, y que un alto porcentaje, sus complicaciones tardías de la cirrosis hepática son varices esofágicos, sangran, tienen varices esofágicos. ¿Por qué? Porque toda la circulación a nivel portal, por eso hemos hablado de circulación colateral, ¿no? Todo lo que en sí es la sintomatología. 2, hipertensión portal, la porta tiene que saber anatomía. Por el 20 que le voy a poner, tienen ustedes esos 4 lóbulos del hígado. ¿Lóbulo derecho hay? Sí, el lóbulo... ¿Lóbulo izquierdo hay? Sí. ¿Hay el lóbulo, o sea, desde el punto de vista del redondo? Sí. ¿El caudado? Sí. O el Spiegel. Eso tienen que ir aprendiendo, porque yo no los he molestado del inicio, porque la base de la semiología 1 es la anatomía. Tienen que hacerse un esquemita de su hígado. Ya saben muy bien, mucha gente sabía
que el hígado, hasta cuando a internos les pregunto, ¿hasta dónde va el hígado? ¿Hasta el hipocondrio izquierdo o se queda nomás en el hipocondrio derecho? Cuando hicimos clase hasta el que les hipocondrio dije, izquierdo. así es, 20, así es. Entonces el alcohol, entonces si ustedes ven un paciente, por eso es importantísimo, si viene, le hace una historia clínica y le dice, doctora, yo soy alcohólico, he abandonado mi familia, me tengo un grupo de que nos tomamos nuestro trago por ahí nuestro grupo, he abandonado mi familia, y usted le hace el examen físico, le encuentra ginecomastia, que le crecen los senos, se le cae el vello axilar, la barriga está hinchada, los pies son flacos, o sea, como evidentemente su estado pues importante, sabiendo que el hígado es un órgano importantísimo desde el punto de vista energético. ¿Y quién sabe cuánto pesa el hígado? ¿Sabe usted el 20, doctorita? El 20, ¿cuánto pesa el hígado? 20. ¿Quién sabe? En las mujeres 1200 Muy bien, y en 1200. los hombres 1400. 1500 o 1400. Ajá. Todo depende, dice la literatura, tiene usted razón, porque todo depende. Si yo soy un personaje que mide 2 metros y otro que mide 1,50 m, evidentemente sus órganos estarían en relación, ¿no es cierto? ¿O no? Directo. Si soy grandazo o no es verdad. ¿Qué opinan? ¿No es así o no es así? Si es una persona grande, por eso dice en las damas. ¿Cuánto pesa en las damas, doctorita? 1200. ¿Y en los varones, qué dice la literatura? 1500. 1500 gramos. Muy bien. Así es. Aprobados. Vámonos para el otro lado. Antecedentes patológicos, miren. ¿Quién va a dar lectura? Y Daniela Calderón, Dueñas. Lectura, doctora Daniela. Doctor, sí. Sí, es que mi Antecedentes patológicos. Hay variables, patológicos. Las variables, miren. Sí. Enfermedades eruptivas de la infancia, sarampión a los 4 años, varicela no he presentado varicela. Enfermedades crónicas, hipertensión arterial no, diabetes mellitus no, hospitalizaciones, contusión torácica por trabajo en el 2016, intervenciones quirúrgicas no refiere, transfusiones sanguíneas niega, alergias niega reacción alergia a la penicilina. Excelente, muy bien. Entonces, mira, como ustedes ya están entrando, lo que tienen que hacer es desde acá en adelante, de repente, ustedes ya saben cómo van a manejar su historia clínica hasta tomarse su fotito y tenerles ya una referencia. Tienen que ustedes manejar todas las herramientas, todo lo que ustedes quieran para poder ir aprendiendo poco a poco. ¿No es cierto? Fue hospitalizado por un contusión torácica, de repente trabajaba en la mina, pues, o en ese entonces, no sabemos. Después, transfusiones sanguíneas, niega. Alergias es ¿qué concepto de alergia? Alergia es una reacción exagerada del organismo a la presencia de un antígeno. Entonces forman el antígeno, o sea, inmunocomplejo, un antígeno anticuerpo. Pero es en ese contexto que ustedes tienen que ir poco a poco. Pero las alergias, siempre que nosotros manejamos, ustedes saben cuál es el medicamento que más produce reacciones alérgicas. ¿Quién sabe? Dentro de los medicamentos, los fármacos. Por eso le ponemos siempre como pregunta de inicio. ¿Cuál es el medicamento que produce más frecuente, está relacionada más a problemas de reacción alérgica? ¿Quién sabe? Penicilina. 20. Así es, doctor. Así es. Por eso le pregunta, puede ser alérgico a otros medicamentos, a sulfas, tal y cual, pero eso tienen ustedes que ponerlo ahí. ¿Para qué? Para que con subrayarlo con rojo. Antecedentes psicosocioeconómicos. Sebastián. Sebastián Ismael, lectura. No está, Sebastián, se ha retirado. Sebastián, Sí,
Sí está, doctor. Su micro está prendido, pero creo que no se le escucha. ¿Que no está usted leyendo? ¿No hay lectura? ¿Aló? Es que, doctor, sí está presente, pero me parece que su micro no funciona bien. No está funcionando mi micro. No, el de mi compañero. Ah, ya. De Sebastián Ahora, Carrera. ¿me escucha usted? Sí, doctor, nosotros sí lo escuchamos, pero el problema es con mi compañero. Pero yo le estoy escuchando a usted excelentemente. Antecedentes psicosocioeconómicos, una lectura. Ya, vivienda propia, construcción noble, 3 habitaciones, 4 personas. Servicios básicos, sí. Agua, desagüe, pozo séptico y luz. Recojo de basura, 2 veces por semana. Crianza de animales, 2 perros. Relaciones familiares, buenas. Relaciones laborales, buenas. Ingreso económico mensual, 1.500 soles aproximadamente. Muy bien. Miren, que es importantísimo. Les vuelvo a reiterar de que tenemos que manejar en el equilibrio lo bueno y lo malo. Acá casi es una convencional construcción propia, construcción, o sea, de construcción noble, tiene sus 4 habitaciones, viven 4 personas. Pero cuando ustedes tengan personas de allá de la altura, de nuestros pueblos, que es una realidad, le pregunto a ustedes, ¿tiene construcción rústica, de calamina, de adobe? ¿Cuántos viven? 6, hacinamiento, tal y cual. Servicios básicos, no tenemos, doctor. ¿Dónde hace su caquita? En el pozo séptico, doctor. ¿Dónde recogen el agua? En la pileta pública del consejo. Eso tienen que aprender, o sea, no todo es un contexto, un formato. Tienen que encontrar cantidad de situaciones que ustedes tienen que ir poco a poco mejorando, volviéndola pues de acuerdo, o sea, la información tiene que ser real, no tendenciosa, no falsa, sino real. Así ustedes tienen que ser bien, por eso les digo que tienen que hacer su chic cerebral de su historia clínica. Si ustedes van a estar formando un formato y llenando, nunca van a aprender semiología. Recojo de basura, a veces se hace por la municipalidad. ¿En tu casa cuántas veces recogen basura, joven doctor? 3 veces a la semana, doctor. Así es, sí es, doctor, sí es verdad, 2 a 3 veces. ¿Quiere usted animales? No, ¿quiere usted? No, doctor. Ya. Y si, para las damas, o para todos, si es una persona de 22 años de edad, una dama que está embarazada y tiene un gato, ¿ustedes le dirían que lo regale el gatito o que tiene gatos? ¿O le regalo a los gatitos o que viva con los gatitos? ¿Quién sabe? 20. Que lo regale, doctor. ¿Por qué? Porque puede producir una enfermedad llamada toxoplasmosis. Así es, eso tienen que ir leyendo. Eso es un proceso. Relaciones familiares, buenas, muy bien. Relaciones laborales, en su trabajo, seguramente tiene su comité de taxistas, bien. Ingreso económico, 1.500, más o menos bien. Antecedentes familiares. ¿Quién le toca? Carpio, Sara, Sofía, ¿no es cierto? ¿O no? Joven sí, doctor, doctora. dígame. Una lectura, antecedentes familiares. Pilas. Una lectura a qué antecedentes, doctor, no lo escuché bien. ¿Ah? ¿A qué antecedentes, doctor? Familiares. Lee usted las variables. Ok. Antecedentes familiares. Para los antecedentes familiares, generalmente se tiene que verificar. No, lee usted los antecedentes familiares de esa historia que he hecho, que hemos elaborado. Estoy presentando. Padre, 80 Muy años bien. de edad, aparentemente sano. Madre, 76 años de edad, aparentemente sana. Esposa, 34 años de edad, viva, sufre de... Epilepsia. No puedo ver por la pantalla. Epilepsia. Sufre de epilepsia. Hijos, 3, un varón, 2 damas, vivos y sanos. 2 mujeres ya, o sea, le ponen ahí, ustedes ya se van, ya cada vez lo van a hacer mejor que yo. Pero es importante, a veces hay patologías, como por ejemplo el padre puede tener antecedente de infarto o miocardio, que ha tenido una vez, o tiene diabetes mellitus.
Entonces es importantísimo ese antecedente. Si tiene el padre diabético y la madre no es diabética, el 50%, si son 4 hijos, 2 de ellos van a ser diabéticos. Y si el padre es diabético y la madre es diabética, ustedes van a saber o van a dar la literatura o van a revisar en algún momento de la vida, los 4 hijos van a ser diabéticos. La madre 76 sana, aparentemente sana, pero si tiene hipertensión arterial, hay un factor también a veces desde el punto de vista, ¿no? De antecedente familiar que sufre hipertensión arterial, entonces podría tener el hijo también una hipertensión arterial con el tiempo por lo que se llama el patrón genético. Muy bien, doctora. Examen físico y hablamos de la variable de funciones vitales que nos vamos a ir al examen selectivo. Lectura. Joven doctora Adriana. Adriana Castillo, ¿me escucha? Sí, doctor. Estaba teniendo problemas con mi audio. ¿Podría repetirme, por favor, qué Lectura del examen físico, las variables, mire que ahí está fácil. Ya. Examen físico, funciones vitales, presión arterial 120/80, pulso 80 por minuto, frecuencia respiratoria 20 por minuto, temperatura 38 grados centígrados, talla y peso 1,70 m y 70 kilogramos. Paciente Muy bien. de dorsal. Sigue leyendo, doctor. Ya, muy bien. Hablan de la actitud, de decúbito dorsal. ¿Qué más? Constitución atlético. ¿Qué más? Fascia incaracterística en regular estado general, regular estado de nutrición, regular estado de hidratación. Muy bien, yo quería hacer en énfasis esto, las funciones vitales. Importantísimo. Y les dije, ¿qué entiende por presión arterial de acá en adelante en el curso de semiología, introducción a la clínica? Era la relación entre gasto cardíaco y la resistencia de los vasos. Excelente. Entonces, una presión arterial casi convencional es de 120/80 milímetros de mercurio, que es normal. Y eso que lo que voy a ayudarles ahora o a alimentarlos, ¿con qué presión se irría el corazón? ¿Con la presión sistólica de contracción o con la presión diastólica de relajación? 20, ¿quién me contesta? ¿Qué opina usted, doctor? ¿Con qué presión se irría el corazón? Relajación, doctor. La relajación. O sea, que ¿con qué presión se irría el corazón? ¿Con la presión diastólica? Sistólica. Diastólica. Ojo, miren, ese es el órgano que se contrae, en ese momento no se va a irrigar. O sea, relajarse se irriga con... Es pregunta de Lenan, les pregunta, ¿con qué presión se irriga el corazón? ¿Con 120 milímetros de mercurio? ¿Con 100 milímetros de mercurio? ¿O con 80 milímetros de mercurio? Y marque lo correcto. ¿Y ustedes qué le ponen? ¿Han captado el mensaje? 80 milímetros de mercurio. Así es. ¿Quién ha contestado? Cornejo, doctor. Cornejo, ya le pondremos 11. Muy bien, excelente. El pulso es importantísimo para ustedes. El rango normal de pulso, ¿cuánto es, joven doctor Daniela Chávez? La frecuencia cardíaca normal, o el pulso. Rango normal. Eso es semiología 1. Eso es semiología 1. ¿Sabe o no sabe? Si no sabe usted, yo tengo la obligación de enseñarle. ¿No sabe usted? Doctorita, con confianza nomás. Entre más se equivoquen, más alta nota. Porque van a aprender. ¿Qué dice, doctora? ¿Es normal ese pulso o no es normal? Es de 60 a 100, doctor. Excelente. Es de 60 a 90, ya estamos manejando nosotros como criterios de ya hace tiempo ya, pero también es a 100. O sea que ahí en la literatura habla de a 100, no pasa nada. O sea que lo dice usted muy bien.
El rango es así. Pero cuando hablamos más de 100, ¿qué término utilizamos semiológico? Mira que lo estoy enseñando cardiología, que yo no les debo enseñar, pero esto pues es un ente integral. Por debajo de 60, ¿qué le llaman? El término semiológico. ¿Sabe alguien o no sabe? ¿Arritmias? El término de arritmia es una alteración del ritmo cardíaco. Taquicardia. Bradicardia. Y a todos los varones, cuando, miran una chica, los varones, ¿qué les pasa con la frecuencia cardíaca? ¿Aumenta o disminuye? ¿Ah? ¿Les aumenta? Aumenta. Les aumenta, ¿no? Mira, ¿qué tal la doctora? 20 le voy a poner porque ella es la que... Así es. No, eso es burdamente como un ejemplo, ¿no? Porque si tiene fiebre, aumenta la frecuencia cardíaca, el volumen minuto, gasto cardíaco. ¿Qué opinan? Si hablamos ese día, si aumenta la frecuencia, si habría la frecuencia cardíaca aumentada, el volumen minuto aumentado y el gasto cardíaco, la probabilidad es de que aumente la presión arterial a los caballeros, por ejemplo. ¿Aumenta la presión o disminuye? Sí, aumenta. Claro, sacando el contexto de lo que entienden ustedes por presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Es la relación entre el gasto cardíaco o resistencia vascular periférica. ¿Qué, por ejemplo, qué? La persona de edad tiene una resistencia vascular periférica aumentada porque la luz de su vaso ha disminuido. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque de repente ha tenido un fuerte colerón, un problema emocional, afectivo alto, que le aumentó la frecuencia cardíaca y puede aumentar la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, el volumen minuto, perdón, y el gasto cardíaco, y por lo tanto hablamos de lo que se llama, que es la presión arterial, la relación entre el gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, pero también puede bajar. Pero eso ya, si hubiéramos estado en práctica o presencial, les enseñaba un poquito más de lo que se podía abrir. Frecuencia respiratoria, rango normal es de 14, otros dicen 12, 14, en las alturas 12, 13, ¿por qué? Porque son deportistas. ¿Ustedes no han escuchado que los atletas, los mejores atletas salen de las alturas o no? ¿Es verdad o mentiras? Porque su frecuencia respiratoria es 12 a 14 y fácilmente toleran la actividad física, ¿no es así? Pero el rango normal es de 14 a 20. Si hablamos del término semiológico que le estoy enseñando neumología, que no debo enseñar, pero tienen que saber, porque esto es un problema integral, eso de la semiología es integral, porque porque yo enseño gastro o abdomen, no les voy a enseñar nada, eso tiene que ir ustedes creciendo poco a poco. Ese es el aprendizaje y la docencia. La frecuencia respiratoria dice, el término semiológico, apunten, pilas, las damas son siempre las chicas o las jóvenes doctoras han sacado la mejor nota que los varones porque son pilas. La frecuencia respiratoria, taquipnia, más de 20, y las clínicas de Norteamérica dicen que es el 20% sobre lo normal. Considerando que lo normal es de 14 a 20, el 20% sobre lo normal, ¿cuál sería? ¿Quién me saca el 20% de 20? 20 le voy a poner. 4. ¿Quién ha dicho? ¿Qué alumno? ¿O todos han dicho? No, yo he escuchado varones. ¿Quién ha dicho? Rodríguez. Muy bien, Rodríguez. ¿Dónde está Rodríguez? Ya está. Excelente. Entonces, la clínica de Norteamérica dicen, casi el convencional es que ustedes deben saber, es más de 20 taquipnia. Pero la literatura internacional habla de que es el 20% de 20 en las clínicas de Norteamérica. Entonces, cuando viene un paciente más de 24, está con taquipnia, ¿no? De repente puede estar con fiebre, un problema infeccioso, tal y cual. Muy bien. Entonces, 20 o más de 24, ustedes van a revisar y no tienen ningún pierde. Temperatura, rango normal. ¿Quién me sabe el rango normal? ¿Saben o no saben? Eso tienen que saber. 36 a 37 o 8. El rango, el promedio es 37. Rango de temperatura es de 36.6 a 37.4. Promedio, ¿cuánto?
Pilas. 37. Así es, fácil, difícil. Fácil, ¿no es cierto? Entonces, ahora acá hablan de talla y peso. Ustedes pueden hacer su fórmula, porque a muchas las damas, todos ahora ya manejan, todos tienen que manejar lo que se llama índice de masa corporal. Y si les doy la fórmula, peso sobre la talla al cuadrado, y si el señor mide 1,70 m y pesa 70 kilos, ¿cuánto tendría de índice de masa corporal, considerando que el índice de masa corporal es de 19 a 26? Atlético, no sé, porque hay unos sobrepeso, obesidad mórbida, comienzan a manejar. ¿Me podrían hacer esa tarea ahorita? Peso sobre talla, la talla al cuadrado, o sea, 1.7 al cuadrado y el peso es 70. ¿Quién me saca? 20. 24.22. ¿Ah? 24.22. Qué bien, ¿no es cierto? Y el rango es de 19 a 26. O sea que es, ¿no es cierto?, el índice de masa corporal normal. Cuando es más de 37, 38, ya la literatura comienza a hablar de sobrepeso, obesidad 1, obesidad 2. Cuando hablan de la duplicación del índice de masa, de índice de masa corporal, como sabemos que lo tomamos como problema 20, y tiene 40, y hablamos de lo que se llama obesidad mórbida, o sea que es una enfermedad, pues ya demasiado gordito. Ahora, el paciente en actitud de cúbito dorsal activo, o sea que mueve los pies, los brazos, constitución atlética, fácil caracteriza su carita, regular estado general, regular estado de nutrición. Lo importante les voy a poner en énfasis porque todo tiene importancia, pero yo no, la misión es de los colegas que tienen que hacer, pero estamos aprovechando ahora y ustedes tienen que ir a la clase teórica con ya un conceptos ya un poquito más claros. Regular estado, la hidratación se maneja con bajo 3 parámetros. Tono ocular, signo de pliegue, de piel, y las mucosas orales, húmedas o secas. ¿Cuáles son las 3 variables? ¿Quién me contesta para ver el estado de hidratación? Jóvenes. Ya, doctor. El tono del globo ocular, el signo del pliegue y el estado de las mucosas. Si están secas o húmedas, le hacen sacar la lengua y está seco, está deshidratado, tal y cual tienen que ustedes manejar. El signo de pliegue en un viejito, más bien ese casi no tiene mucha importancia porque la elastina y colágena está disminuida en los viejitos o no. ¿Su piel es arrugada o no? ¿Sí o no? Sí, doctor. Pues, me da gusto que todos contesten así en coro. Así es. Orientado en tiempo, persona y espacio, o sea, tiempo, persona, orientado. Y colabora finalmente con el interrogatorio. Y todavía ustedes tienen que leer siempre algo más, su curiosidad, ¿no es cierto? En tiempo. Le preguntan, ¿qué fecha es ahora, no? ¿En qué fecha estamos? Espacio, ¿dónde está ubicado? En persona, ¿cuántos hijos tiene? ¿Cuál es su nombre? ¿Entienden o no entienden? Retórica, tiempo. Cualquiera, aprovechen. Espacio. Pero el tiempo, ¿qué le preguntan? ¿Qué día estamos? Excelente, ¿qué día es hoy día? ¿Quién ha dicho eso? Calderón, doctor. 20. Daniela Calderón. En espacio, ¿qué le preguntan? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está? Claro. ¿Quién me ha contestado? Enríquez. En persona, ¿qué le preguntan? ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Claro, ¿no es cierto? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cómo se llaman sus hijos? ¿O no es así? Finalmente dice, hay unos que no colaboran, pues son muy no, renuentes, se resisten a contestar. Finalmente vamos a llegar hasta Pierre y Vaneres y vamos a hacer el examen preferencial porque la misión mía era exclusivamente la sinología, signos, que vamos a hacer una retórica y de repente regresar. Colabora con piel y Vaneres, la segunda variable del examen. Piel y tejido celular oculto. Piel, lea, ¿quién va a leer? Joven, a cualquiera, ya. La doctora Daniela Chávez, el 20. Doctor, piel y tejido celular subcutáneo, ya. Lee usted. Dígame, doctor.
Lea usted piel y faneras. Ok. Es piel y faneras. La piel y el tejido cutáneo celular. El paciente presenta piel morena, tibia, turgor y elasticidad conservada. Su tejido va a estar regular en cantidad y está bien distribuido. El cabello del paciente es de color negro, corto y está en una cantidad regular. Y el Además, implantado, ustedes se ponen el buen implantado es que ustedes se meten la mano entre el cabello y se lo jalan entre el cabello, los dedos, y tratan de jalar. Si se sale cantidad, cuando ustedes saben el examen físico, ¿no? En regular estado de higiene y conservación. Finalmente, las uñas. Las uñas van a ser convexas, cortas y en estado de higiene y conservación. Regular. Llene de capilares que ustedes ahorita se apretan el pulpejo del dedo, ahorita. Y sueltan rápidamente. ¿Cuánto tarda? ¿Ni 2 segundos o no? Ustedes ahorita, ese es el control del llene capilar. ¿Me entienden o no me entienden? Se comprime el dedo, el pulpejo, ahí, y saca rápidamente. El llene es 1 a 12, lo normal, menos de 2 segundos. Porque es más de 2 segundos. Si yo estoy con una anemia aguda y me aprieto el dedo, saco el dedo, o sea, el pulpejo, y sigo pálido, o sea, más de 12 segundos en una situación, por ejemplo, de un choque hipovolémico o una hemorragia. Por ejemplo. ¿Me entienden o no me han entendido nada? Sí, doctor. Sí, doctor. Voy a pasar porque ya usted sabe que la dopamina es la dopamina. Porque mira, esto es todo lo que tienen que hacer. Vamos al abdomen, que nos interesa. 20, joven doctora Alejandra Sofía Alpaca. El abdomen. Lectura, doctorita, 20. Doctor, ¿puede repetir? Es que no lo he escuchado bien. La lectura de ahí, usted mira las variables de inspección, ve usted la variable de auscultación, ve usted la variable de percusión. Sí, doctor. Ya una lecturita, doctorita, por favor. Ya, abdomen, inspección, abdomen globoso, cicatriz umbilical normal, no subjetiva, circulación colateral, no cambios de coloración, no tumoraciones. Auscultación, ruidos hidraaéreos normales, no soplos normales. Percusión, timpánicos en área de espacio de Traube, se objetiva matidez en áreas de declive. Palpación, se objetiva dolor en región del epigastro e hipocondrio derecho. En palpación profunda, el signo de Murphy positivo. 3 cruces. Ok, muy bien. Entonces, ustedes ya más o menos tienen una idea que de repente un signo estaba su abdomen un poquito globoso. La cicatriz umbilical es el ombligo, ¿no es así? La parte céntrica del abdomen, ¿no es así? Sí, doctor. Sí, no se observa circulación, ¿por qué? Porque no tiene patología seguramente hepática, ¿no? O sea, una cirrosis, por ejemplo, ¿no? No hay cambios de coloración, ahí hablan de síndrome de Cullen, de esto, si hubiera pancreatitis, pero no tiene. Muy bien. Auscultación, ruidos hidroaéreos normales, nosotros no. Ustedes saben muy bien, hemos hablado de ruidos hidroaéreos, que hay un peristatismo, es el movimiento sincrónico del intestino, ¿no es cierto? El movimiento sincrónico. Y dentro del contenido de la luz de los intestinos hay aire y líquido. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Sí, doctor. Porque claro, 20. Sí, ¿Quién sí ha dicho eso? María Fernanda López. Excelente, María Fernanda. 20. ¿Por qué? Porque hacemos aerofagia. Ahorita como sus profesores habla y habla y habla demasiado, ¿no es así? Entonces hace aerofagia. Todos cuando hablamos aerofagia, pero también hay pues componentes que se producen a nivel intestinal desde el punto de vista fisiológico, tal y cual. Y lo líquido es que el intestino se produce la mayor cantidad de líquido y en el intestino, por eso se absorbe la mayor cantidad de líquido. Eso tienen que ir poco a poco revisando.
En la auscultación, como vemos ahora ya tiene otra proyección, ¿no? Antes hablábamos de inspección, percusión, palpación, terminaba con auscultación, hablábamos de inspección, palpación como segunda variable, después percusión y auscultación, y ahora se han cambiado, pues, en el contexto académico y fuera dentro del contexto de los expertos. Y los expertos refieren que mejor es que en vez de palpar para no modificar ciertas características dentro de lo que es la sintomatología o los signos y síntomas que podría corroborar una entidad clínica o una enfermedad, lo han tomado así. Auscultación, ruidos y horarios normales, soplos, como ustedes saben, ya que ya les he hablado de un soplo, si yo soy caquéptico, o sea, flaco, desnutrido, tengo VIH, por ejemplo, estoy tan flaco que puede auscultarse un soplo en aórtico, en aorta abdominal, en la aorta, o sea, pues en la torácica no, pero el soplo característico también se ausculta a nivel renal, a nivel de la arteria renal, pero ya eso en el contexto es más lejano. Pero lo que yo quiero es que ustedes sepan qué es un soplo cardíaco. Cuando ustedes hablan de cardiología, hablan de soplos, tienen que saber qué es un concepto. ¿Quién me ha entendido el día que hablé que era un soplo cardíaco? 20. ¿Qué es un soplo? Es por el paso turbulento de un problema vascular. ¿Quién me dice hecho? ¿Quién me ha dicho? Enríquez. Así, tiene usted una idea. Entonces, ¿qué es? Pero tiene usted el término. ¿Qué es un soplo cardíaco? Viene a ser un ruido producido por el paso turbulento a través de una valvulopatía. ¿Qué entendemos por valvulopatía? Una alteración de una válvula. Puede ser estenosis aórtica, estenosis tricuspidia, estenosis pulmonar, estenosis, ¿no? La mitral. Entonces tienen sus soplos. Hay un soplo increscendo, decrescendo, pero eso cuando hacen cardiología. Pero ya les doy un mensaje que es un soplo, ¿no? Soplo cardíaco, que siempre... Percusión timpánico, o sea, en el área del espacio de Traube. ¿Qué es el espacio de Traube, doctores? Es la cámara de aire del estómago y tira un poquito más hacia la izquierda. Entonces, el espacio de Traube es la cámara de aire del estómago. Ustedes se percuten ahorita, se percuten la barriguita, y hay una área a nivel del izquierdo, debajo del corazón, del parte del corazón y en el borde inferior de ¿qué? Del reborde costal izquierdo es el espacio de Traube que ustedes van a leer mañana y tarde noche seguramente cuando ustedes hagan las historias clínicas, que es la cámara de aire. ¿De quién? Del estómago. El espacio de Traube. ¿Quién me repite? ¿Está debajo de qué? ¿Por el borde inferior de quién? Del corazón. Y por el borde inferior del reborde costal izquierdo. A ustedes se percuten y se nota pues algo timpánico, porque es el espacio, hay aire ahí. Ustedes tienen que saber que el corazón, el estómago tiene cardias, ¿qué tiene? El cuerpo, ¿qué tiene? El píloro, ¿qué tiene? Tiene sus partes. Ustedes tienen que ir leyendo la anatomía. Clave. No creo que la primera vez que nosotros vamos a hacer eso, seguramente con sus profesores les van a exigir las partes de cada órgano, del corazón. ¿Cuánto pesa el corazón? 300 gramos. Como el hilio, eso tienen que ir poco a poco. El choque de punta, ¿dónde? En el quinto espacio intercostal izquierdo. Ya les he hablado del ángulo de Luis, que es la parte un poquito debajo de la horquilla del esternón, por arriba. El segundo espacio, la parte resaltante ósea que coincide con el segundo espacio intercostal, derecho o izquierdo, cuando hablen desde los focos aórtico, foco
pulmonar, ya tienen referencias desde el punto de vista de cardiología, pero ya no estamos haciendo cardiología, pero tengan una idea. Y las ojeaditas matidez en áreas de declive. Te habla de declive, es en la fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, y además, pues, en el suprapúbico, ¿no? A nivel suprapúbico. Palpación, se objetiva dolor en la región de epigastrio y hipocondrio derecho. Entonces, ahí ya no hay pierde. Ustedes hacen la palpación con sus manos, o una sola, o con sus dos manitos, a que regresamos seguramente, y una palpación profunda de Murphy positivo. El Murphy, ¿quién se saca 20? ¿Caracterizaba qué tipo de patología? Colecistitis. Síndrome doloroso abdominal era la primera posición, ¿no es cierto? Entonces, si está en el hipocondrio derecho, la probabilidad puede ser de hígado, de vías biliares. Entonces, si el Murphy caracterizaba a quién, jóvenes doctores, el Murphy positivo, ¿a qué tipo de patología? Si les he enseñado. O sea, patología de qué componente. Vesícula biliar. Doctora Alejandra Alpaca, ¿qué opina? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Daniela Isabel, ¿sí o no? Sí, doctor. Sebastián Ismael, ¿sí o no? Sí, doctor. Sara Sofía, ¿sí o no? Sí, doctor. Adriana, ¿sí o no? Sí, doctor. Daniela Adriana Chávez, ¿sí o no? Sí, doctor. Cornejo Mario Alejandro. Sí, doctor. Alina Belén, Enrique, ¿sí o no? Sí, doctor. Marcelo Alejandro, ¿sí o no? Sí, doctor. María Ale Fernanda, ¿sí o no? Sí, doctor. Fiorella Jimena, ¿sí o no? Sí, doctor. Sebastián Risto, ¿sí o no? Sí, doctor. Ana Paola Inés, ¿sí o no? Sí, doctor. David Alejandro, ¿sí o no? Sí, doctor. Freddy Eduardo, ¿sí o no? Sí, doctor. Muy bien, en conclusión, han aprobado con 11, pero han aprobado. Los felicito. Miren, el objetivo está alcanzado por el poco tiempo que hemos tenido. Creo que se ha tratado de hacer lo mejor posible para poder alcanzar un objetivo que al parecer ustedes lo han alcanzado a grandes creces, o sea, con muy... Yo soy el profesor Guillermo Pacheco Chávez. Si me están conociendo, no me presenté, ahora me estoy despidiendo. Les doy un mensaje que la mejor motivación es el estudio. Estudiar medicina, son los mejores estudiantes que estudian medicina, son los que se dedican a esa carrera que es un poquito exigente, que necesita tan solamente voluntad, voluntad y voluntad. Y dejar muchas cosas que muchos jóvenes a su edad dejan de hacer para estudiar. Y ojo que es importante porque al final se sienten contentos, dan satisfacción familiar y que necesariamente es una para cada uno, no es para la familia es el gusto, pero para ustedes es un objetivo de resolver lo que a otras personas no resuelven, o sea, tener la capacidad resolutiva. Quería llamarles la atención sobre el día de ayer porque yo conversaba con su señor delegado, que es el delegado, representa, y les hacía una pregunta, ¿no? Que no le dije una pregunta que ya no la voy a... Yo o todos los estudiantes que han estudiado, que estudian medicina, deben estar, no tomar en cuenta que el tiempo, el conocimiento vale mucho, y no para ustedes no es compensar. Yo, si es 9, no hay media, 9:30, pero es importantísimo que ustedes no pierdan el contexto de aprender. La medicina es un proceso, no es que uno tiene que enseñarles y tienen que aprender.
Muchos se les ingresará por un oído y se les saldrá por el otro, pero tienen que manejar todas las herramientas e instrumentos necesarios para ir aprendiendo poco a poco. Desgraciadamente, esta pandemia ha creado una situación, pues, que va en contra de todo aquel personal que estudia una carrera de salud, que evidentemente lo mejor hubiera sido una clase práctica presencial, que ahí estaríamos mejor. Pero no sé si ustedes me dan una orientación en el sentido de que el método está bien, la dinámica